Saludos cordiales. El día de hoy hablaré de los temas de seguridad jurídica y justicia penal. Su servidora, estudiante de la licenciatura de Derecho en Línea de la Universidad de Insurgentes, Zamora Mercado Almacarina, realiza este proyecto para la materia de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad. Bien, primero que nada vamos a hablar de seguridad jurídica. El concepto de seguridad jurídica nos habla que los derechos de seguridad jurídica son tal vez los que tienen más clara relación con el concepto de Estado de Derecho en sentido formal. El Estado de Derecho en sentido formal puede entenderse como el conjunto de reglas del juego, que son de carácter fundamentalmente procedimental, que los órganos públicos deben respetar su organización y funcionamientos internos. Y lo que quizás sea todavía más importante para esta materia de los derechos fundamentales, en su relación con sus ciudadanos, se trata del concepto formal de Estado de Derecho como Estado en el que las autoridades se encuentran sujetas a la ley. Es decir, que están sujetos a las normas jurídicas que se tienen en el Estado. El Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. Las ideas de control jurídico, de regulación desde el derecho de la actividad estatal, de limitación de poder del Estado por el sometimiento de la ley, aparecen, pues, como centrales en el concepto de Estado de Derecho, en relación siempre con el respeto al hombre, a la persona humana y a los derechos fundamentales. La seguridad jurídica, por tanto, se va a expresar en los mandatos de carácter formal con respecto a la actuación del Estado y de sus órganos, preservando la idea de la división de poderes como sujeción fundamental a una serie de reglas del juego, con el objetivo de preservar la libertad de las personas que habitan en su propio Estado, como percibe Gregorio Pers Barba. En su dimensión de la justicia formal, la función de seguridad jurídica ayuda a limitar el voluntarismo del poder a crear la sensación de libertad en los ciudadanos. Es por consiguiente una dimensión esencial para la cohesión social y para la adhesión y el acuerdo de la ciudadanía con su sistema político y jurídico. Y bueno, estábamos comentando de las dimensiones de seguridad jurídica. Bien, si analizamos con más detalle lo que se acaba de decir, vamos a ver que son dos las dimensiones principales a través de las cuales se expresa el principio de seguridad jurídica. Tiene que ver con la previsibilidad de nuestras acciones en cuanto a sus consecuencias jurídicas y otras que está referenciada al funcionamiento de los poderes políticos, que es la corrección estructural y el segundo, la corrección funcional. En efecto, la seguridad jurídica busca la estructura y el ordenamiento que sea correcto, se ajusta, para decirlo en otras palabras, y también que sea su funcionamiento. Y bueno, la corrección estructural se concreta con una serie de principios que están presentes en casi todos los ordenamientos jurídicos democráticos. Entre esos principios encontramos los siguientes. Tenemos lege promulgata, que es el principio según el cual para que una norma jurídica sea obligatoria, tiene que haber sido adecuadamente promulgada. Es decir, tiene que haber sido dada a conocer a sus destinatarios mediante las formalidades que se establezcan en cada caso. Un ejemplo de esto podría ser cuando el presidente en el Diario Oficial de la Federación dio a conocer por mandato presidencial que iba a existir una despenalización del aborto en México. Entonces, esto iba dirigido directamente para los gobernantes de los estados en
los que estaba penalizada esta acción. Entonces es para que paulatinamente ellos hagan el procedimiento para la despenalización correspondiente en cada uno de los estados. Bien, la ley manifiesta fundamento según el cual las normas jurídicas en general deben ser claras, comprensibles, alejadas de formulismos oscuros y complicados. Esto se refiere a que todas las leyes deben de ser comprensibles para el público en general, sin ningún tipo de tecnicismo jurídico que sea difícil de comprender. La lege plena. Principio según el cual las consecuencias jurídicas de alguna conducta deben ser tipificadas en texto normativo. Todos los actos o conductas que no estén jurídicamente previstos no pueden ser consecuencias jurídicas, no pueden tener ninguna consecuencia jurídica que les afecten. Esto se puede ver, por ejemplo, en lo que ocurrió con la ley o el conjunto de leyes que abarca la ley Olimpia. Antes no existía en México ninguna regulación ni legislación para el material que se compartía en las redes o por internet sin consentimiento de una persona. Es decir, que podías sí llamar a la policía virtual o contactar con ellos, sin embargo no te podían levantar algún tipo de acta como tal porque no había ninguna legislación que respaldara que eso era ilegal. Algo que obviamente acaba de cambiar, sin embargo, como las leyes no son retroactivas, pues muchas personas quedaron fuera, incluso la misma Olimpia quedó fuera de esta ley. Ley stricta. Con este principio se entiende que algunas áreas de la conducta pueden ser reguladas solamente mediante cierto tipo de normas. Un ejemplo de este podría ser la alteración del orden público. Esa es una conducta que puede ser regulada por medio de las normativas. La ley previa. Fundamento según el que las leyes solamente pueden regir hacia el futuro, haciendo con ello posible que las consecuencias jurídicas de nuestra conducta sean previsibles en la medida que podamos saber que estarán regidas bajo las actuales reglas del juego y no bajo las reglas que en un momento posterior pudieran dictarse. Es lo que estábamos hablando, que no son retroactivas nuestras leyes, es decir, solo actúan para lo que está en este momento. Si en este momento una persona cometiera algún acto que esté estipulado en la ley Olimpia, podría procederse por medio de esas leyes. Sin embargo, en este momento no se puede. ¿Por qué? Porque si una persona cometió un acto delictivo que ahora es delictivo, pero en el 2015 no lo era, no puede proceder, ya que no es retroactivo. Lege perpetua. En principio afirma que los ordenamientos jurídicos deben ser lo más estables que sea posible a fin de que la persona pueda conocerlos y ajustar su conducta a lo que establezca. Y bueno, existen riesgos actuales de la seguridad jurídica. No es difícil de advertir que son muchas las exigencias que despliegue el principio de seguridad jurídica, pero tampoco es complicado intuir que muchas de esas exigencias se realizan de manera muy precaria en la mayoría de los países democráticos del mundo. Y bueno, obviamente esto nos va a referir muchas veces a México. Lo más probable es que se oriente en esos textos deba recurrir a la asesoría de los profesionales. De hecho, ni siquiera la propia Constitución mexicana de 1917 utiliza el lenguaje adecuado y comprensible que sería deseable para que una norma que se dirige a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. De hecho, ni siquiera ahora, y muchas de nuestras leyes muchísimo menos. Hay muchas leyes actualmente que no tienen lenguaje y tecnicismos jurídicos. Y bueno, el lenguaje constitucional es rebuscado y la redacción de las normas es oscura e
intrincada. En ocasiones, ni los especialistas teóricos ni los tribunales pueden orientarse con seguridad en el texto constitucional, como lo demuestra el hecho de que sobre un mismo concepto existan más diversas y dispares interpretaciones. Hay muchos textos y hay textos que varían según los autores. No todo el mundo te va a decir lo que es la seguridad jurídica según la editorial Oxford o, por ejemplo, este texto que lo tomé de la UNAM. Son totalmente diferentes las versiones, pero es mejor tomar la que sea más comprensible y la que tenga menos tecnicismos para que sea más fácil de digerir. Ahora bien, vamos con el siguiente tema, que es justicia penal. Justicia penal. Nos refiere la página del gobierno mexicano que el sistema de justicia penal privilegia la reparación del daño de las víctimas, refuerza el debido proceso, fortalece la presunción de inocencia y propicia la reconstrucción del tejido social. La misma página nos refiere el modelo de evaluación y seguimiento de la consolidación del sistema de justicia penal. El modelo consta en su primera etapa de 10 indicadores estratégicos, mismos que fueron socializados con especialistas en materia, operadores del sistema de justicia penal y organizadores de la sociedad civil. Como parte de las acciones llevadas a cabo para la consolidación del sistema de justicia penal, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en su 42ª sesión ordinaria el modelo de evaluación y seguimiento de la consolidación del sistema de justicia penal, el cual consta en su primera etapa de 10 indicadores estratégicos, mismos que fueron socializados con los especialistas en la materia, operadores del sistema de justicia penal y organizadores del sistema de la sociedad civil. Dichos indicadores miden los resultados de la operación estratégica del proceso penal con base en la formación proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, estableciendo estándares de medición de nivel nacional para encontrar la información que surge durante las etapas procesales del procedimiento penal, con el objeto de diagnosticar a lo general de su operación y que con los resultados que despliegue el modelo apoye en la creación de acciones gubernamentales que permitan mejorar y fortalecer el desempeño con el propósito de seguir avanzando en torno a la consolidación del sistema de justicia penal. Bueno, recordando que esto es simplemente una pequeña introducción a estos temas, no es algo muy extenso, ya que solamente es una introducción a estos temas que conllevarían a una serie de temas más extensos. Agradezco mucho tu atención y muchas gracias.